7:58, gobierno de la mañana, viernes 21 de octubre, año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días, Rosendo, gracias. Gracias a ti, a los compañeros en cabina, a todos nuestros oyentes, nuestro abrazo a todo el pueblo que nos escucha. Las gracias a Dios que nos da un día más de vida aquí y por supuesto a esta estación Z101 que facilita nuestro acceso a los micrófonos, a esta plataforma que amplifica nuestro mensaje. A su gerencia, a don Bienvenido Rodríguez, y nuestro abrazo y saludo siempre a don Álvaro Arbelo. A él las gracias por el reto permanente que ha significado siempre para nosotros trabajar cerca de él. Miren, señores, esta semana, entre algunos de los temas que surgieron acá en cabina, hubo uno que me resultó muy interesante, producto precisamente de las informaciones internacionales, y ayer se hizo una comparación así rápida de la inestabilidad política de una buena parte de países del mundo. Pero ¿qué resulta? Esa inestabilidad política ya no atiende a niveles de desarrollo, se podía decir antes, de la famosa inestabilidad de los países africanos, de los países pobres, de los países del sur del Sahara. Pero ¿qué resulta? Usted ha visto, acaba de ver a una primera ministra del Reino Unido renunciar con 45 días en el poder. Es decir, no tuvo chance ni siquiera a cometer verdaderas equivocaciones que pudieran tener un peso, que pudieran tener un impacto, más allá de que su plan económico tuvo un fallo extraordinario. Si bien hizo algo que, de mi parte, ¿por qué no apoyarlo? La idea de bajarle los costos a la producción de la riqueza, lo hizo pretendiendo cargarle ese costo a la deuda, es decir, en una economía deficitaria sin reducir el gasto. Eso alertó a los mercados, cuya reacción fue terrible, y en apenas unos días la baja de valor de la libra esterlina, una de las monedas más fuertes del mundo, fue apreciablemente sentida por el mercado interno de esa nación. Pero ¿qué resulta? Usted va al otro lado del mundo y se va a encontrar con que Perú vive una crisis política permanente desde hace años, producto de una lucha que primero es bastante honesta, que bastante importante, la lucha contra la corrupción administrativa, pero que ha llegado a unos niveles de donde prácticamente nadie puede en estos momentos garantizar el cumplimiento completo de una sola legislatura, de una magistratura en el Poder Ejecutivo. Hay ciertamente un mecanismo que se ha salido de control y donde quizás nadie, a menos que baje el niño Jesús, pueda pues pasar los filtros extraordinarios, excesivos y hasta cierto punto exagerados que se le han colocado a quienes intentan llegar a la presidencia del país. Resultado, la democracia ha mejorado su calidad. No, se acaba de elegir un outsider, y uno, hay que decirlo, de pésima calidad, que iba contra una señora altamente cuestionada también por su participación en política y por hechos que ha cometido, de manera que no ha mejorado necesariamente la calidad de democracia utilizando ese recurso. Luego está lo que ocurre en los Estados Unidos. Una democracia cada vez más polarizada, que en 2016 eligió a uno de sus personajes más polémicos, que en esa oportunidad iba a las elecciones originalmente como una especie de chiste, de broma, que terminó imponiéndose a 12 precandidatos del Partido Republicano y que pasa finalmente por ganar las elecciones a una figura que había sido primera dama, que había sido senadora, que había sido secretaria de Estado y que se presentaba ciertamente como la favorita del establishment para ganar las elecciones. 4 años después, en unos comicios donde el voto por correo sin duda altera la sociedad norteamericana, donde a partir de ese momento se discuten aspectos como si decidir o no en algunos estados por exigir una documentación, que por cierto que Estados Unidos en gran parte no se exige esto para votar, y que ha terminado pues por polarizar una sociedad que más que politizarse está polarizada. ¿Y cuál es el resultado que tiene todo esto? Bueno, en las democracias occidentales, la idea de la democracia por sí misma ha ido perdiendo el valor que antes tenía. En un momento dado, y en los años de la Guerra Fría, una de las grandes defensas del mundo occidental es la idea de que el sistema representativo, por un tema de justicia, por un tema de legitimidad, generaba paz, permitía en el mercado libre que las personas pudieran, en base a su trabajo, satisfacer una serie de aspiraciones. Y en ese sentido, la democracia, regida por unos políticos, ya fueran de vocación o de profesión, pues podían mantener estas libertades, defenderlas, de alguna manera fortalecerlas, mientras las instituciones eran vigilantes de nuestras libertades. Ese principio debía generar satisfacción generación tras generación, y la democracia pues podía ser una preocupación menos, mientras lo podían ser otras cosas, el costo de la vida, la educación, la delincuencia. Pero ¿qué resulta? 30, 40 años después, la democracia ahora es un problema por sí mismo, que la gente entiende debe ser mejorado, intervenido, en el mejor de los casos, cuando no sustituido incluso por otro modelo. Y es ahí donde, como se dice en buen dominicano, la puerca retuerce el rabo. El Pew Research Center, entre otros centros importantes académicos de estudio,
ha hecho varios análisis. Hay uno de 2017 que es interesantísimo y que tuvo como epicentro a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, una de las más viejas democracias del continente, una de las más viciadas en su momento, una de las que generó fenómenos como la famosa dictadura perfecta del Partido Revolucionario Institucional PRI, un partido que se elegía año tras año, comicio tras comicio, que ganaba todos los estados, que ganaba todos los distritos electorales de México y que comenzó apenas en los años 80 a ir cediendo un poquito de espacio al PAN y más adelante a otros partidos, y que finalmente en el año 2000 termina saliendo con su candidato a la Bastida derrotado por Vicente Fox. En México, cuando se hizo aquel análisis de 2017, resultaba que la institución más admirada por la mayoría de los mexicanos eran sus Fuerzas Armadas, especialmente la Marina de Guerra. Esto, si usted lo mira de primera, dice, bueno, no tendría nada de malo en una nación donde de manera libérrima, y pasa, porque no en otros países más desarrollados, la gente le tiene admiración a su ejército. Pero donde la opinión es que la clase política ha fallado y que las distintas instituciones que ha generado la democracia han fallado, la admiración elevadísima a un cuerpo militar da otro mensaje. Y comienza a generar los ruidos de ciertas preferencias autoritarias, autocráticas y de fuerza por encima de la elección periódica de autoridades. Esto se expande y llega a niveles donde el populismo comienza a mandar mensajes a quienes se ha elegido dentro de la vorágine populista del pasado cuarto de siglo en América Latina. Por lo menos me surgen 4 exmilitares en la mente. 4 exmilitares cuyos mensajes no eran salir del uniforme necesariamente para hacer de la democracia una más participativa, más abierta, sino, entre otras cosas, salir del uniforme para, con un mensaje autocrático y de fuerza y vertical, dar la idea de que la sociedad tiene que parecerse al recinto militar. Y ahí es donde entra una serie de problemáticas que queríamos analizar justo el día de hoy. Y este descontento no hace sino engrosarse, alimentarse tras el paso de la pandemia. Las crisis económicas también han hecho lo suyo. La propia pandemia generó decisiones políticas que a su vez generaron costos económicos, que algunos nos cansamos de advertir y de decir y de gritar que debían tener cuidado con aquello que alteraban. En su momento, tal vez por el temor natural que también alimentaron medios y políticos sobre la pandemia, terminamos generando esta vorágine y terminamos ahora pagando unas consecuencias que ponen en peligro también la propia valoración otra vez de la democracia. José Luis, quisiera abonar, apoyando tu comentario, unas estadísticas respecto a la valoración de la democracia en Latinoamérica, que alcanzó un 49% de valoración negativa, de insatisfacción con la democracia en Latinoamérica. De eso, los países que están en peor situación es un 30% Honduras, Guatemala un 37%, en Brasil un 40%, un 43% en México y en El Salvador un 46% de valoración negativa. Y pudiera construirse con cada una de esas naciones que citas un perfecto ejemplo de a lo mejor de por qué existen, persisten y se alimentan y crecen esas insatisfacciones. Estados Unidos hizo una encuesta que empeora todavía más el asunto. Un 71% de la población hablaba del problema de la democracia, pero solamente un 7% lo consideraba como el principal problema de la nación. Es decir, reconocen que hay un problema en muchos aspectos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una situación, el gerrymandering. ¿Qué es el gerrymandering? Es el redibujo de los distritos electorales que cambia prácticamente a placer y a interés cada cierto tiempo, y donde mañana la cuadra a la que usted pertenece entra en parte de una L, donde hay un distrito que a lo mejor conviene ese dibujo para que alguien, demócrata o republicano, pueda salvaguardar su presencia y pueda lograr más fácilmente ser electo a un puesto municipal, a un puesto de asambleísta, etcétera. Eso, solamente por sí mismo, eso representa una grave insatisfacción en una parte de la sociedad norteamericana. Pero luego está el tema de el resultado que generan los políticos una vez están en el poder. Y ahí hay que decir que uno de los problemas de la democracia es que entiende que el poder debe ser limitado en tiempo y en forma, y que un mal gobierno solamente puede ser sustituido a través de votos por una mejor oferta. Y es ahí donde entra la parte de la conciencia del votante. El cansancio con estas figuras, las frustraciones acumuladas por generaciones, comienzan a hacer anhelar en muchas sociedades la idea de un caudillo salvador que venga de los cielos, que lo va a hacer todo bien, que va a sacrificar algunas libertades en pos de conseguir una serie de triunfos y de éxitos. Pero ¿saben qué termina ocurriendo en la mayoría de los casos? Se sacrifican esas libertades y esos éxitos no se consiguen. La fuerza ha demostrado en América Latina no producir desarrollo. Si la fuerza produjera desarrollo, las dos naciones que más dictaduras han tenido
en su porcentaje de historia independiente fueran países del primer mundo, que son Paraguay y la República Dominicana, que hemos tenido más gobiernos de fuerza por más tiempo desde que somos naciones independientes. Y no ha sido así. Y no ha sido así. ¿Dónde radica una parte de este problema? En la conciencia del votante. Y finalizo diciendo que las mejores democracias del mundo, aquellas que suelen generar mejor índice de desarrollo humano, mejores niveles de transparencia, que sacan mejores notas en todos los aspectos que se miden, informe PISA, cualquiera, no son necesariamente sociedades que están conformes con lo que tienen. Sin embargo, hay una diferencia clave. Y voy a citar solamente 2 casos. Uno de los países ejemplo de ejemplos en todo el mundo, Nueva Zelanda. Resulta que solamente un 3% de su población entiende que necesita ser completamente reformada su democracia porque entiende que es funcional. Solo un 21% entiende que necesita cambios importantes. Pero que resulta un 52% sí entiende que necesita cambios pequeños, cambios y modificaciones específicas. Un 52% es de los países del primer mundo el que más grado de población saca en este estudio, que entiende que son necesarios pequeños cambios. Un 22% está como dice que no necesita ningún cambio. Esto me llama la atención. Cuando se hace el análisis de la mayor transparencia en el mundo, Nueva Zelanda saca el primer lugar. De pequeño cambio a ningún cambio hay un 70 y pico. Exacto. Sí. Eso implica que hay comodidad con lo que se tiene, pero no necesariamente conformidad, sobre todo por el 52%, que quiere pequeños cambios. ¿Y por qué me refiero a esto? Ese país, esa nación, cada 4 años hace revisión de sus procesos de transparencia. Es decir, no le basta con salir número 1 en el examen de corrupción en el mundo, de menos corrupción, de más transparencia, sino que entiende que una de las claves de seguir manteniéndose siendo el número 1 es mantener la vigilancia, los cambios y la aproximación a los que los ciudadanos reclaman cada cierto tiempo con respecto a los procesos burocráticos. La democracia en el mundo está bajo la lupa. No porque no sea el mejor de los modelos, que yo no tengo ni duda que lo es. No es una panacea. No ofrece soluciones mágicas a los problemas, pero es la mejor forma que tenemos para entendernos y, sobre la base de nuestras diferencias, no terminar como seres humanos haciendo lo que hoy en algunos estados fallidos ocurre, matándonos los unos a los otros. ¿Cómo hacemos crecer el valor y la eficiencia de la democracia? Bueno, la respuesta podría dar para un programa entero. Yo quisiera empezar diciendo que empieza por el individuo, por el ciudadano, por ajustar sus expectativas, por hacer de su voto una herramienta útil, por tratar de ser, sobre todo, bastante escéptico con promesas que son difíciles de cumplir por bien que se escuchen y por convertirse en el primer filtro de la oferta política que está a su alrededor. Con esto, no necesariamente todo va a mejorar, pero pudiera ser un inicio en el que las cosas pudieran estar cambiando y tal vez este sistema, que ha sido el que mejor le ha dado al mundo capacidades de convivencia y de logros, pues pueda estar mejorando su valoración dentro de la ciudadanía. Llévatelo, Cundo.